El siguiente programa es clasificación B15, contenido para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Los comentarios transmitidos en este programa son responsabilidad de quien los emite. Te damos la bienvenida a Mentes en Diálogo. Mentes en Diálogo. El espacio donde la psicología cobra vida. Un programa creado por el Doctorado Interinstitucional en Psicología de la NUYES Centro Occidente. Acompáñanos en esta conversación. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Mentes en Diálogo, el espacio donde exploramos temas clave sobre bienestar psicológico, emociones y salud integral desde la voz de quienes investigan estos temas como parte del Doctorado Interinstitucional en Psicología. Mi nombre es Marina Liliana González Torres, soy coordinadora del Doctorado Interinstitucional en Psicología en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y bueno, hoy dialogaremos con dos investigadoras que nos invitan a pensar en el bienestar como un proceso que se aprende, se construye y se comparte. Nos acompaña la maestra Denise Liliana Acevedo Rojas, doctorante de este doctorado. Su investigación en curso se centra en la construcción y validación de un programa de competencias socioemocionales para el aumento del bienestar psicológico y la reducción del estrés a partir del afrontamiento en docentes universitarios mexicanos mediante la transferencia de estrategias centrales en la terapia dialéctico-conductual. Bienvenida, Denise, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, doctora Marina, y por la invitación del DIP para hacer este programa de difusión. Gracias. También está con nosotros la maestra Paula López Alanís, también doctorante de este mismo programa, quien realiza una investigación sobre el desarrollo positivo en jóvenes voluntarios, explorando dimensiones como la contribución, el compromiso social, el altruismo y las fortalezas de carácter. Conversaremos con ambas, así que pues les agradecemos mucho que se encuentren aquí. Bienvenida, Paula, también. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bien, y bueno, ellas nos tienen dos ángulos distintos de esta perspectiva y de este abordaje sobre el bienestar. Por un lado desde los docentes universitarios y por otro lado desde los jóvenes, pero que son profundamente complementarias para entender cómo cultivamos el bienestar desde lo emocional y desde los aspectos sociales. Entonces, pues bueno, sabemos que en tiempos donde el estrés, el desgaste emocional y la sensación de vacío que en ocasiones experimentamos, pues hablar de bienestar ya no es un lujo, ¿no? Sino es precisamente una necesidad y es urgente entender cómo es que lo vamos construyendo, cómo lo logramos. Entonces, bueno, pues vamos a profundizar un poquito en qué significa esto del bienestar y me gustaría que empecemos por ahí. ¿Les parece bien si les gustaría decirnos desde su perspectiva, desde lo que han abordado, cómo definirían el bienestar más allá de la ausencia de malestar nada más? Ok, voy a empezar un poquito yo con la perspectiva. Creo que bienestar ha habido como varios conceptos, en bienestar subjetivo, también bienestar desde la psicología positiva. Desde la contextualista tiene esta parte de la persona o el sujeto con ese entendimiento o claridad interna muy definido en su contexto y su interacción con este contexto. Dentro de mi proyecto yo lo llamo, o el bienestar está enlazado a la transferencia, no solamente de conocimientos, sino de experiencias y cómo éstas se estructuran y nos da la posibilidad de alcanzar objetivos o metas, manteniéndonos adaptados en el contexto y generando estrategias como muy específicas. Muy bien, de acuerdo, Denise. Entonces el contexto pues es fundamental para entender esto del bienestar, ¿no? En el que nos desarrollamos. Gracias. Paula, ¿algo más que quieras agregar sobre el concepto de bienestar? Sí, claro, tomando como base justo lo que dice Denise, desde las terapias contextuales también uno se puede basar en aquello que le da sentido a nuestra vida, poder encontrar un propósito, irnos enfocando en nuestros valores, aquello que es importante para nosotros mismos, y en ese sentido vamos a empezar a poder construir lo que significa el bienestar, tomando en cuenta otras perspectivas como son las de Seligman, de psicología positiva, pues nos podemos ir basando en lo que es
por ejemplo, en este sentido la felicidad. Aunque en contextuales, Hayes lo cuestiona mucho este sentido de realmente la búsqueda de felicidad, diciendo que la felicidad es algo que realmente es cuestionable el poderlo alcanzar y que en muchas ocasiones cuando nos enfocamos en tratar de alcanzar la felicidad como tal, lo que hacemos es caer como en una trampa. Incluso tiene un texto llamado La trampa de la felicidad. Entonces podemos ver aquí cómo en psicología incluso estos autores se contraponen un poco en esta perspectiva que tienen. Sin embargo, si agarramos un poquito de uno y un poquito del otro, pues podemos nosotros ir construyendo lo que para nosotros realmente implica el bienestar, o si podemos traducirlo, si queremos traducirlo en felicidad, podría ser. Hayes más bien nos habla de un malestar psicológico que es preciso aceptar y enfocarnos a un compromiso hacia este sentido de vida. Entonces, en esta perspectiva, ambos como que convergen en el sentido de esta búsqueda hacia algo significativo para nosotros, nada más que lo hacen desde perspectivas diferentes. La psicología positiva se va mucho desde esta parte de búsqueda de algo positivo y las contextuales se van más relacionadas a los valores. Si nos vamos a otra parte, por ejemplo, un poquito más sociológica, pues podemos empezar a meternos en lo que es el desarrollo, que el desarrollo realmente es otra parte que está vinculada también con el bienestar. Y si nos vamos a otra parte, pues realmente de este aspecto social existe también este cuestionamiento de lo que es el progreso. Entonces podemos empezar a agarrar varios conceptos distintos que se enfocan en bienestar de una manera diferente y que realmente si podemos lograr vincular todo, quizás sea más fácil definir realmente lo que es el bienestar, porque aquí nos ponemos en lo que es el bienestar personal, el bienestar social, lo que es bienestar para mí, pero quizás no para ti, en lo que es el cuestionamiento de la felicidad, etcétera, etcétera. Claro. Muy interesante, Paula. Tiene muchas aristas entender el bienestar, ¿verdad? Y bueno, justamente atendiendo a que ustedes son expertas en el tema que están investigando, ¿nos podrían decir qué fue lo que les dio este interés o motivación en investigar el bienestar en el contexto específico en el que eligieron? Bueno, es un poquito complejo. Me voy a meter en varios temas. Al principio mi proyecto era la construcción de un instrumento de competencias socioemocionales y pasó un evento en la Universidad Autónoma en donde pues perdimos la vida de un estudiante y yo veía como todo el contexto muy complejo de la posvención y toda esta parte, pero de repente volteé a ver a uno de los docentes en crisis sin saber qué hacer. A los 6 meses pasa algo similar y veo a uno de mis compañeros del departamento en la misma postura y entonces estas personas que yo admiro, que son expertas, que tienen este interés genuino en los estudiantes, en su conocimiento, de repente no tenían las competencias socioemocionales para llegar al bienestar, no de sentirse bien, sino justo como lo dice Paula, de poder aceptar y afrontar el presente con malestar o sin malestar, centrado en los valores que claramente tienen estas personas, pero falta como un hilito ahí, que en el caso de mi proyecto pues es esta parte que son las competencias socioemocionales, son esas habilidades que se van ensayando, que se van transfiriendo y que ni siquiera sabemos muchas veces si las tenemos, porque ni siquiera caemos en la parte de la observación, ¿no? Bueno, yo lo observé en un punto como muy radical y creo que las instituciones, nosotros como personas hemos normalizado el día a día y el sácalo como puedas, no solo el trabajo, sino nuestro propio bienestar psicológico. Y me parece que ahí fue donde agarré el instrumento que sí es parte de mi tesis, pero que ya no fuera una parte central, no solo evaluarlo, sino encontrar esas estrategias que se transfieran y que a su vez se transfieran a los estudiantes y al contexto social. Mucho de mi investigación tiene que ver con el contexto, su observación, su evaluación y justamente que los programas estén centrando en sus necesidades para generar ese bienestar y que cuando haya situaciones que salgan fuera de nuestras manos, como docentes también podamos tener las habilidades y poderlas transferir. Qué importante y qué profundo esto que comentas, Denise. Me parece que es fundamental también reflexionar que si bien Paula ya nos comentaba, el desarrollo psicológico es fundamental para desarrollar estas habilidades o competencias para poder construir nuestro bienestar, pues ciertamente a veces al ser adultos no necesariamente es igual a tener estas habilidades y sobre todo cuando enfrentamos situaciones tan complejas y a veces dolorosas, ¿no?
Bien interesante, Denise, muchas gracias. En tu caso, Paula, ¿quieres compartirnos? Sí, de hecho en mi caso también como que se relaciona un poquito con lo que dice Denise. Realmente mi principal como objetivo ha sido poder hacer investigación relacionada con el voluntariado juvenil. Llevo varios años haciendo investigación en esta área en específico, en este tipo de población, porque realmente considero que podemos realmente promover un desarrollo social integral al momento de que los jóvenes participan como voluntarios, porque no solamente se trata de que contribuimos a la sociedad mediante algún programa de intervención, algún proyecto social o alguna cosa así, sino que también a los jóvenes les habla una perspectiva de bienestar personal muy grande, ¿no? Obtienen currículo, obtienen relaciones sociales, obtienen un montón de beneficios y hay muchísimas investigaciones que cada vez están sustentando más estas adquisiciones que obtienen los voluntarios, que no forzosamente es una retribución económica, y pues que realmente genera un gran beneficio en ellos, ¿no? Que incluso existe investigaciones que señalan que el voluntariado puede ser incluso psicoterapéutico. Sin embargo, mientras estaba investigando esto, realmente modifiqué ahora un poco el qué voy a estudiar, porque investigando a profundidad me di cuenta que algo que me interesaba mucho es la resiliencia. Por eso digo que se vincula mucho con lo que dice Denise, porque la resiliencia está relacionada con estas herramientas que uno necesita para salir adelante. En mi caso específico, pues los jóvenes que pretendo investigar son jóvenes que participan en hospitales pediátricos. Entonces, obviamente, en los hospitales pediátricos se enfrentan con muchos desafíos, así como ella comentaba, en este caso en la universidad pasó este suceso y todo. Entonces, yo creo que el asunto es que nos enfrentamos a desafíos cotidianos para los cuales es necesario generar o tener estrategias que fomenten nuestro bienestar personal. ¿Me explico? Claro que sí, Paula, también, qué interesante. Y además las dos comparten algo que de pronto en el posgrado no esperamos cuando entramos en la formación, ¿no? Estos cambios y de pronto el camino se va reestructurando y es bien interesante. Muchas gracias. Y bueno, ya que estamos entrando justamente a estas situaciones, a estos eventos de pronto pues difíciles o adversos, y por otro lado también lo del voluntariado que nos comenta Paula, ¿qué papel juegan las emociones, la autoaceptación o el altruismo en estos procesos de bienestar? Bueno, no sé si Denise quiera contestar, pero si no, pues voy yo. Realmente en los procesos de bienestar, pues por ejemplo, al momento de que existe el altruismo, como te digo, no solamente es la satisfacción que se obtiene al momento de hacer algo, sino que también, por ejemplo, existen muchas investigaciones de Fernando Chacón, que es un español madrileño de hace muchos años, que habla precisamente de que el voluntariado es tanto altruista como egoísta al mismo tiempo, porque se obtienen beneficios al momento de que participamos como voluntarios. Y en este caso existen motivaciones egoístas que están relacionadas con nuestra mejora personal. Entonces, las emociones juegan un papel muy importante porque, por ejemplo, en escenarios como los que estoy planteando, hospitalarios pediátricos, pues los voluntarios se enfrentan a emociones en ocasiones muy fuertes relacionadas con las enfermedades de los chiquitos, pérdidas, muertes, enfermedades terminales. O sea, es un contexto realmente complicado, pero que se hace por esta emoción, por estas emociones de poder aportar a los demás, pero también al mismo tiempo de aprender uno mismo. Y esto genera una resiliencia pues muy grande en ellos en distintos sentidos, pero también pues genera un montón de emociones, ¿no? Desde ver a los chiquitos, la familia, uno mismo cuando se va a su casa, las mismas situaciones emocionales que uno va pasando. Entonces creo que es importante que se empiecen a ver las emociones en su totalidad, porque en muchas ocasiones se trata como de enfocar mucho en piensa positivo y emociones positivas y bla, bla, bla. Y creo que algo importante es entender que pues las emociones no son ni positivas ni negativas, sino que simplemente son emociones. Y en ocasiones lo que pasa es que cuando se exacerban, entonces una emoción positiva como la alegría, cuando va en exceso, pues podemos verla también como algo negativo porque tiene ciertas repercusiones. Y de igual manera, una emoción que podríamos considerar negativa, por ejemplo, no sé, el estrés, la tristeza o algo así, si la exacerbamos, pues sí, pero la tristeza nos dice muchas cosas, como por ejemplo que algo es importante para nosotros, que lo estamos perdiendo, que hay que luchar por ello, no sé. Realmente las emociones yo considero que están ahí justamente porque nos hacen ser seres humanos. Entonces creo que es importante aceptarlas y ver cómo las utilizamos en los diferentes contextos en los que vivimos. Claro, tienes mucha razón, Paula. Y esta parte de las emociones, sin verlas como negativas y positivas, sino eso, como emociones que nos traen mensajes importantes, es yo creo que fundamental.
Y bueno, me gustaría pasar a la siguiente pregunta, a ver si Denise nos puede contribuir también con eso. ¿Dónde aprendemos a regular nuestras emociones? Okay. Voy a responder las dos. Me quedé pensando hace ratito, pero sí me gustaría agregarlo porque creo que es importante. Cuando escuché el altruismo, doctora, estaba pensando en la conducta prosocial, por eso me quedé, porque justamente es esta parte de que no existe emociones positivas o negativas, y yo diría que no existe conductas negativas o positivas, sino tienen una función, y esta función nos puede acercar o alejar de estos valores o de estas metas. Entonces, por eso me quedé pensando, porque justamente hay algunas investigaciones sobre la conducta prosocial que de hecho puede ser una variable de factor de riesgo para conductas como conductas suicidas, como conductas antisociales, etc. Entonces, pareciera una actitud de disposición, de amabilidad al otro, pero a la vez también es un factor que puede llevar a situaciones cuando no tenemos claros los valores, los límites, el contexto, su función, a ser contraproducente para nosotros y para otros, ¿no? Que es a lo mejor lo que a veces nos pasa un poquito a los docentes, ¿no? Pareciera muy buenas intenciones, pero si no lo tenemos claro y si perdemos el sentido del propósito o el conocimiento del entorno y de nosotros mismos, pues también perdemos esa dirección. Sí, tiene. ¿Me vuelve a repetir la otra pregunta, doctora? Perdón. No, al contrario, Denise, muchas gracias. Esta aportación que haces es muy, muy valiosa y se enlaza perfecto con lo que te preguntaba. ¿Dónde aprendemos a regular nuestras emociones o a conectarnos con algún propósito en la vida? Bueno, existen varias teorías, pero en general hay una regulación que es interna, es decir, se aprende a través incluso de observar señales corporales, pero hay una regulación que es externa, y en los niños se empieza a crear esta regulación interna a través de los padres, de esta incluso resignificación o señalización o descripción de las emociones, de sus conductas, de sus consecuencias. Incluso se les escucha, ¿no? Ay, lo que estás ahorita es enojado, es que tienes hambre, y empezamos a nombrar todas esas emociones, si es agradable o no. Si te enojas tanto, no vas a obtener el dulce. ¿Sí? Y empezamos a generar estrategias. Ya cuando estamos en un entorno más social lo podemos ir aprendiendo, ya sea como por observación, por imitación, también por ensayo y error, y por un proceso de aprendizaje que ya va incluso compitiendo habilidades, en donde la que más se repite y la que es más efectiva es la que estamos probando más y nos volvemos más expertos, pero no necesariamente solos, sino justamente con este estímulo-respuesta constante y de retroalimentación del contexto y de los valores que vamos teniendo más claro. Excelente, muy bien. Ese aspecto social también hay que reflexionarlo bastante. Paula, ¿quieres complementar algo a esta pregunta? No, realmente yo creo que la adquisición de las emociones está relacionado justo con lo que dice Denise, ¿no? De que las aprendemos desde pequeños, pero también creo que está vinculada con el contexto, aquello que nos rodea y que, digamos, los estímulos que podemos tener de nuestro entorno. Entonces, aquello que nos rodea y que nos puede generar un estímulo, o aquello interno que nos puede detonar también alguna cosa. Entonces, las emociones pueden ser generadas tanto de forma interna como externa, y pues en el sentido también de lo que ella hablaba acerca de que lo prosocial puede ser un factor de riesgo, estoy completamente de acuerdo con ello, porque sí es importante saber enfocarlo, y en este sentido también por eso es que se empezó a modificar la investigación en el aspecto de buscar más acerca de la resiliencia de los voluntarios, porque es esto, o sea, sí vamos a ir a darle a los demás, pero también, y al mismo tiempo obtenemos beneficios, pero también hay que ver qué perjuicios pueden existir, porque las realidades no son blancas y negras. Me explico, así como las emociones o incluso las conductas no son blancas y negras, sino que tienen diferente tipo de componentes. Lo mismo pasa con estos comportamientos altruistas, ¿no? Que es importante entender que no simplemente es como se planteaba antes en este aspecto religioso de ay, voy a ser caritativo e irte a regalar y bla, 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 bla. Este discurso tradicional voluntariado que está relacionado con lo piadoso, lo católico y todo eso, realmente es un discurso al que le faltan muchos componentes
que actualmente se están investigando. Entonces, justamente a las emociones también, como se nos enseñaba anteriormente, a cómo se tiene el conocimiento sobre las emociones ahora, de dónde surgen, cómo se detonan, todo esto, también ha ido cambiando. Aquí nos metemos también en factores neurológicos que son importantes, ya existe imagenología, existen muchos elementos que nos permiten saber realmente cómo funcionan nuestras emociones, que antes no se tenía ese conocimiento. Claro, y que eso también nos orilla a estar siempre pendientes y tratar de estar conscientes de cómo nos estamos sintiendo, ¿no? De pronto nos olvidamos en el día a día y en el ajetreo, no vemos todas esas estímulos y cosas que vamos experimentando en nuestro propio cuerpo que nos hablan también de nuestras emociones, ¿no? Y bueno, ¿qué estrategias para cultivar el bienestar recomendarían a quienes nos escuchan? Uy, creo que esa es una pregunta que parece simple, pero realmente es muy compleja, porque no las estrategias que le es efectiva a un grupo de personas o a una persona le puede ser efectivo a otra. En la terapia dialéctico-conductual se proponen varios grupos de estas estrategias. Unas son para tolerar el malestar, por ejemplo, otras para estar presente en el momento actual, para sentir la experiencia, otras para llevar relaciones de forma efectiva a través de los valores, de comunicación asertiva. Otra también tiene que ver con esta parte también del aprendizaje, negociación y la validación con otros. Y otra tiene que ver con la regulación emocional, ¿no? Cómo etiquetar emociones, cómo describirlas, cómo regularlas. Entonces, realmente no hay como estrategias como muy en específico, sino es un conjunto de estrategias. Y yo creo que la primera que yo pondría sería la autoobservación y la observación del contexto sin juicios. Eso es la primerita que nos va a dar información bien clarita y que nos va a permitir ahora sí decir, ¿esta estrategia que llevo haciendo tanto tiempo me está funcionando o no me está funcionando? O tengo que ir modificándola y aprendiendo a través del trabajo terapéutico, a través de, por ejemplo, los talleres de competencias socioemocionales o a través incluso del diálogo y de esta parte de identificar nuevas estrategias, probarlas, evaluarlas y irlas pues practicando. Creo que yo sé que no es exactamente como algo así de punto 1, punto 2, pero creo que ya sería lo que yo propondría. Muchas gracias, Denise. No hay una receta, pero lo que nos comentas puede ser un excelente punto de partida para ir probando. Y hay que trabajarlo, ¿no? Muy bien. Paula, ¿qué estrategias tú recomendarías? Oye, yo creo que en verdad que la psicología nos enfrenta a un desafío súper grande con eso, porque en psicología hay como, en la parte clínica, por ejemplo, hay muchísimos modelos diferentes, muchísimas teorías, y después de la teoría hay un montón de modelos que nos da como ciertas señales. Entonces, por ejemplo, no sé, desde psicología positiva, Seligman plantea lo que es el modelo PERMA relacionado con esto, y después de eso se va a fortalezas de carácter, conocernos a nosotros mismos y poder vincularnos con eso. Estas aportaciones se pueden vincular con otro tipo de terapias, por ejemplo, las contextuales, y yo creo que las teorías psicológicas más recientes utilizan algo que sí es como muy fácil de identificar, que tiene que ver con el mindfulness, que está relacionado con prácticas asiáticas vinculadas con poder hacer respiraciones, meditaciones y todo esto. Y en la parte neurocientífica cada vez hay más investigaciones que respaldan cómo la meditación, cómo la atención plena, cómo la respiración realmente nos permite hacer una modificación neuronal. Es como si pusiéramos al cerebro en un gimnasio. Entonces, de las nuevas corrientes, lo que yo he encontrado es esto. También el tratar de enfocarnos un poco más en el presente, el conocernos a nosotros mismos, y para ello se utilizan diferentes herramientas. Cada uno va a agarrar también pues sus propios elementos, ¿no? La psicología positiva se va a ir un poco más a algunas partes, en ocasiones un poco más positivas, en ocasiones que cuestionan un poco el realmente cómo estamos percibiendo el ambiente. Las contextuales se van a ir a algunos otros elementos relacionados un poco más con la aceptación, con el compromiso, con el trabajo, pero hay muchas que convergen en algo, y también está este sentido de vida. Este sentido de vida lo plantea incluso el humanismo, ¿no? De que vamos a encontrar o a buscar aquello que nos puede encaminar. Nada más que en cada perspectiva le llaman diferente. Compromiso a alguien, el sentido a algo, pensar positivo en el futuro, yo qué sé.
Entonces, creo que si nos ponemos a analizar las diferentes perspectivas psicológicas, podemos ir empezando a agarrar varios ingredientes en las que varias convergen y que se han ido demostrando que tienen sustento y que son válidas, pues en general. Como dice Denise, no a todos nos va a servir todo, pero podemos empezar a darnos una gran idea pudiendo hacer un bosquejo, porque al final de cuentas creo que ninguna perspectiva psicológica tiene el 100% de certeza, ni se puede aplicar el 100% a toda la población. Sin embargo, estamos hablando en muchas de ellas de teorías psicológicas que están sustentadas, que tienen evidencia, que tienen muchísima investigación científica de fondo. Entonces, creo que es importante pues tener un poquito de elementos de algunas de ellas, claro, sin terminar haciendo un sándwich, simplemente viendo qué es lo que más nos podría funcionar y qué es lo que las principales toman como elementos importantes para esta parte de la construcción del bienestar. De acuerdo, muy bien. Pues muchísimas gracias a ambas. Nos han dejado una gran reflexión sobre el bienestar y también para buscar el propósito de nuestra vida, ¿no? Ir construyéndolo, no necesariamente un camino de búsqueda constante, sino irlo construyendo e irlo adaptando, porque como ya nos comentaba Paula, también esto es un elemento súper importante para trabajar en nuestro bienestar. Muy bien. Pues bueno, nada más queremos ya para despedirnos, agradecerles muchísimo a la maestra Denise, Muchas a la gracias, maestra Paula, por haber estado con nosotros, y también queremos pedirles a todos nuestros escuchas que pues nos sigan en redes sociales. El doctorado interinstitucional en psicología lo pueden encontrar en Facebook. También pueden seguirnos en las páginas oficiales de cada una de las 6 universidades que participamos: la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Universidad Autónoma de Nayarit, la Universidad de Colima, Universidad de Guadalajara, Universidad de Guanajuato y Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y bueno, cualquier cosa particular también pueden escribirnos al correo de doctorado.psicología@edu.uaa.mx. Así que pues muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio de Mentes en Diálogo. muchas gracias. Gracias. Mentes en Diálogo es una producción de Radio One en conjunto con la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la Universidad Autónoma de Nayarit, la Universidad de Colima, la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Guanajuato y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, pertenecientes al Doctorado Interinstitucional en Psicología de la NUIES Región Centro Occidente. Mentes en Diálogo. Mentes en Diálogo. Acompáñanos en nuestra próxima emisión.